Interesantísimo, por cierto, ni siquiera debate, puesta en escena de algo tan explícito como pocas veces hemos visto. ¿Cómo estás? Bien, Paulino, ¿cómo estás vos? Un saludo a los colegas de la mesa. Muy bien. Bueno, abriendo un poquito el foco, ¿qué estás viendo vos que seguiste de cerca también todos estos movimientos? Bueno, primero yo diría, cerrando el foco, en la patria chica Loma de Zamora lo que está pasando hoy, Paulino, es que si vos entrás a la municipalidad, no encontrás un solo funcionario político. El impacto ha sido terrible respecto de lo que pasó con Martín Insaurralde. Los dirigentes que están encargados de la mesa chica de la campaña de Unión por la Patria no están en el municipio y lo primero que se encerraron es hacer en otro lugar cómo reenfocar esa campaña, porque evidentemente el impacto para ellos ha sido muy fuerte. Lo más burdo que vimos ayer fue la caída de los carteles de Insaurralde con Federico Termín. Esta situación los tiene evidentemente sin saber cómo reenfocar. Lo único que tienen claro, Paulina, es que lo que más les convendría es que el reparto del rechazo que generó lo de Insaurralde vaya por un lado a los libertarios y por el otro lado a Juntos por el Cambio. De modo tal que no haya ningún rival que tome todo ese rechazo político y pueda quitarle la intendencia. O sea, suponiendo que esto se traduce claramente en votos, Mariano, ¿eso estás marcando? Sí, en Loma de Zamora va a tener un impacto seguro. Lo que yo dudo es que tenga impacto a nivel provincial o nacional. Pero en el Pago Chico seguramente va a tener impacto. Y lo que calculan en el oficialismo, en el peronismo lomense, es que lo mejor que les puede pasar es que ese rechazo se divida en dos partes. Si fuera canalizado por los libertarios o por Juntos por el Cambio, les queda perder la intendencia. Ahora, Mariano, ¿cómo ves vos, explicabas recién, bueno, cuál es la situación dentro del municipio, dentro de Lomas de Zamora, pero cómo impactó esto dentro del propio Frente de Todos o Unión por la Patria? Bueno, hubo distintas reacciones. La primera, la del gobernador Kicillof, que se enteró por los medios de comunicación de las fotos. Sí, por redes. Porque estaba en un acto en San Vicente, él salía de ese acto y cuando se subió a la camioneta para volver a La Plata, estaba acompañado por Carlos Bianco, que es su mano derecha, justamente el hombre que fue desplazado por Insaurralde cuando lo nombraron jefe de gabinete. Bueno, ahí se enteran. Kicillof no es un hombre con decisión política propia, tuvo que hacer consultas antes de echarlo a Insaurralde. Obviamente Cristina Kirchner, obviamente Máximo Kirchner, que son en definitiva los que lo pusieron en Insaurralde ahí, como una suerte de primus inter pares de los intendentes, para intervenirle un poco a la gestión a Kicillof, después recuerden de la derrota legislativa del 21. Correcto, es muy cierto lo que decís, pero esa repercusión, que por ejemplo en el entorno de Massa no cayó nada bien, se vio explícitamente en Santiago del Estero, mandó a todos los funcionarios a tratar de hablar del tema, para quitarse un poco el peso específico de él y además él transmitir la idea de liderazgo y de conducción diciendo, y ya le pedí que renuncie, debe renunciar, cosa que efectivamente hizo Insaurralde al otro día. Eso pactado, entiendo, entre ellos, inclusive en virtud de la amistad personal que los une desde hace tantos años. Pregunta del millón es, ¿le ves un impacto y hay una reedición de la campaña en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay temor a que esto sea un boomerang y sea el cajón de Arminio Iglesias, por caso? Sí, en la provincia de Buenos Aires sí hay temor, sobre todo porque la tercera sección electoral, donde está ubicado Loma de Zamora, es central para el votante, para el voto kirchnerista, central para Kicillof. La reacción de Massa que vos venías hablando, Paulino, fue distinta a la de Kicillof. Kicillof operó para adentro, Massa dijo abiertamente hacia afuera que Insaurralde debía renunciar. También el mismo día dijo que le había pedido la renuncia a la gerenta del Banco Nación, el caso por el que estuvo hablando con Silvina Batakis. Es decir, que Massa tuvo una reacción más pública, más visible y más de alguien que quiere decir yo tengo poder político propio, no tengo que andar consultando. Esa es un poco la diferencia entre Kicillof y Massa hoy, pese a que, evidentemente, como vos marcás, en la tercera sección electoral, bueno, hay sí temor del peronismo de perder caudal de votos por el caso de Insaurralde. Ya que mencionás a la gerente del Banco Nación, a Mariel Carmen Barros, ¿en algún momento se evaluó, se pensó en desplazar a la propia Silvina Batakis? Porque queda con sabor a poco esto de Barros, ¿no? Desplazar no solamente a Barros. Bueno, yo creo que la propia Batakis pensó que iba a pasar eso cuando Massa la convocó a charlar a su despacho. Me parece que eso sucedió.
desconozco los términos en que Batakis defendió lo que había pasado en el Banco Nación, pero evidentemente después salió la decisión de echar a la gerenta. Echaron a un fusible, ¿no? Es decir, a un director técnico, si se quiere, cuando un equipo anda mal, pero no echaron a la presidenta del banco. Bueno, habrá que ver hasta dónde llega después el curso de las investigaciones, que son sobre todo periodísticas, y en el caso de Insaurralde hay un punto ahí que también es interesante, que es que le han dejado a él su propia defensa judicial. Es decir, nadie de la Unión por la Patria ni ningún dirigente se va a meter en los tribunales o salir a hablar de la causa judicial de las varias que ya le tienen iniciadas por enriquecimiento ilícito. El razonamiento es las causas judiciales tardan años. La campaña tiene de aquí en adelante días. 3 semanas claves. Claro, está bien. Está muy bien lo que planteas. Ahora, Massa también tiene límites, porque el Banco Central no le homologó lo que él anunció públicamente respecto a la retractación del Estado en cuanto a la normativa que restringe el uso en Mercado Libre o de Mercado Libre, la plataforma Mercado Pago. O sea que ahí hay un límite. Él se había jactado de haber llegado a una negociación por el cual iban a cobrar menos comisiones a cambio de disolver la normativa del Central que restringía su tarea. Eso no ocurrió. Tampoco ocurrió que le pidiera, por ejemplo, a Chocolate Rigó la renuncia. Tampoco lo hizo. Tampoco quiso poner un manto de transparencia en la legislatura. De una causa de alguien que fue a sacar plata de 49 tarjetas, de los cuales 7 de esas 49 personas fueron aportantes de Massa en 2013. O sea que él podría echar luz y decir, yo me hago cargo de esto. Claro. Sáquenlo. O quitar de la lista al candidato a concejal, Albini creo, si mal no recuerdo. Sí, Albini, el padre de Albini, él es Facundo, el candidato a concejal. El padre, Claudio Albini, fue puesto en el año 1999 como segundo del área de personal. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento, el 7º candidato a diputado provincial era Sergio Massa. En cualquiera de los casos, esa relación política, quiero decir, tampoco pidió que Albini no esté en la lista. No. Cuando tenía Chocolate Rigó que le reportaba a él políticamente en La Plata. Quiero decir, también hay límites de... ¿O no, Mariano, coincidís? Sí, hay un límite. En el caso de la legislatura, te abro un paréntesis, Paulino, que es la legislatura supura hacia todas las fuerzas políticas, no solamente hacia el peronismo. De hecho, hoy hay una carta de intelectuales marcando la escasa reacción de la oposición respecto del escándalo del chocolate en la legislatura. Es decir, ahí Massa evidentemente pudo haber tenido una cuota de responsabilidad, pero era compartida con todo el arco político, prácticamente. Me da la impresión que la legislatura es otro caso. Ahora, el caso de Insaurralde afecta específicamente al peronismo. Era el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, el hombre fuerte de Loma de Zamora. Hay 2 distritos fuertes en la tercera sección electoral. Ustedes hablaban recién de La Matanza, el otro es Loma de Zamora. En el equilibrio entre esos 2 distritos está el voto del kirchnerismo histórico desde 2003. Ahora, en línea con esto que estás marcando, Mariano, también, y sobre todo el peso electoral que tiene el Lomas de Zamora, ¿crees que el escándalo Insaurralde, acá te pido, si tenés información, por supuesto, y si no, olfato, digo, ¿cuál es el olfato que vos tenés con respecto a esto? ¿Crees que detrás de esto está la política o que coincidís con Alejandro Cancelari, que marcaba hace un rato, no, a nadie en la política le conviene esto? Bueno, no, tiendo a coincidir con Alejandro, pero en las primeras horas cuando aparecen las fotos y los videos, que no eran fotos del día anterior, sino que eran de varias semanas atrás, incluso la mujer que estuvo con Insaurralde lo arroba en algún momento, por lo cual lo deja expuesto, prácticamente que lo escracha. Bueno, ahí en sectores del oficialismo se pensó que era una operación de inteligencia, un vulgar carpetazo, como se suele conocer en esa jerga, sobre Insaurralde. Ahora, cuando pasaron las horas, intervino Cristina, Máximo, Kicillof habló con Insaurralde, Insaurralde aceptó todo. Es decir, si lo expusieron sobre algo que sucedió. Por ende, lo que iba a ser desde el lunes, desde ayer, un intento del oficialismo de desmontar una supuesta operación de inteligencia, eso quedó en un segundo plano, desde el mismo momento que Insaurralde dijo, sí, yo estuve en Marbella y pasó lo que pasó. Claro, y ahí fueron con el relato del error. Correcto. ¿Insaurralde volvió? ¿Está acá en la Argentina?
Insaurralde vive Buena y pregunta. está recluido en su casa de San Vicente, que es la casa donde vivía con Jessica Sirio Exacto. hasta la separación matrimonial. Cuando se separan, ella se va a vivir al norte del Gran Buenos Aires, a un country, y él se queda en San Vicente. Hoy Insaurralde está recluido en San Vicente, y no es para descartar que su mesa chica, su círculo de confianza, esté, digamos, reunido con él para tratar de reenfocar una campaña que está absolutamente golpeada, ¿no? Bueno, justamente que acabas de mencionar esta casa del barrio de San Vicente, de Fincas de San Vicente, desde Republicanos Unidos, que fueron uno de los que denunciaron justamente por enriquecimiento ilícito a Insaurralde, pidieron ahora al juez que justamente embarguen preventivamente esa casa donde actualmente estaría viviendo, siempre y cuando esté a nombre de Insaurralde, claro está, ¿no? Eso es lo que están pidiendo desde Republicanos, y también todos los bienes para evitar justamente que esos bienes sean ocultados o traspasados Correcto. a terceros y ocultar todo su patrimonio. Sí, hay un tema no menor, ¿no? Insaurralde vivía en Lomas, después vivió en Puerto Madero, Sí. Sí. después se mudó a San Vicente. Es otro caso de intendentes que administran, manejan, llevan adelante el Y día a viven en día otro de lado. Sí. una comunidad para la Sí, cual total. se proponen como intendentes, pero viven en otro lugar. Y terminan viviendo en otro lugar. Eso también es llamativo, es Sí, un sí, caso sí. recurrente, tristemente. Sí. O por lo menos hay varios que lo hacen, en ningún caso es lo deseable, ¿no? No, por supuesto. Ahora, Mariano, decíamos hoy, y también lo marcamos en el día de ayer, lo primero que hizo fue renunciar a la jefatura de gabinete, después a su candidatura como concejal. ¿Qué pasa con la intendencia de Lomas? Porque más allá de que él está de licencia, digo, ¿tendría que renunciar también a eso? Me parece que sí, Leonora, me parece que sí. Ahí el tema es que, ¿qué pasa con esa reunión de mesa chica de Insaurralde? ¿Cuál es la nueva estrategia, no? Porque renunciando al distrito es, yo te diría, como jubilarse políticamente ahora mismo. Y ellos van por la revancha en las urnas el 22 de octubre. Es decir, demostrar que pueden sobrevivir incluso a un escándalo de esta magnitud. Bueno, podríamos pensar que van a fracasar, pero lo van a intentar. Por ende, si van a jugar la carta de la renuncia de Insaurralde, hoy no está definido, y hay más bien una jugada de la oposición que está buscando en el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora la destitución de Insaurralde. Ahora, no les dan los números, Hay que ver qué sucede en el caso de que Insaurralde, bueno, qué va a pasar con él en estos próximos días. Yo diría que es más una decisión de esa mesa chica y de él mismo que del resto de la Unión por la Patria. ¿Por qué? Lo echaron de un cargo provincial, Sí. lo sacaron de una candidatura local, pero ahora él sigue siendo el jefe político de Lomas de Zamora. Con todo lo que tiene sobre sus espaldas, sigue siendo el jefe político. Y en el peronismo, ser jefe de un distrito Sí. es la clave para tener acceso a la mesa de toma de decisiones. Total. Gracias, Mariano. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta Enorme luego. placer, como siempre.